Civilizaciones secretas. En el siglo XV, los europeos descubrieron América. Lo llamaron el Nuevo Mundo. Pero aunque esas tierras habían sido hasta entonces desconocidas para Europa, no eran nuevas y tenían una larga y prestigiosa historia. Los pueblos indígenas que habitaban esas tierras no habían tenido contacto con el mundo exterior. Su vida era sedentaria, pero aprendieron a construir y levantaron pueblos y ciudades. Se organizaron en sociedades cada vez más complejas, inventaron formas de gobierno, desarrollaron conceptos sobre el universo y la vida, y crearon religiones. Aunque algunos pueblos apenas han dejado trazas de su existencia, otros han dejado magníficos legados que dan testimonio de la grandeza de esos mundos perdidos. Los mayas, los aztecas y los incas ilustraron la historia de todo un continente. Mayas, aztecas e incas. Los mayas y los aztecas pertenecen a las civilizaciones de América Central y compartieron una cultura común alrededor del 2500 a.C. La civilización maya se desarrolló primero en los bosques de Guatemala y Chiapas entre el 250 y el 300 a.C., alcanzando su apogeo en el siglo VIII. Culto y refinado, el pueblo maya edificó ciudades imponentes, dominadas por templos y palacios. Estamos en Tikal, la ciudad maya más grande y poderosa, en la región selvática de Petén, en Guatemala. Tikal alberga los templos más altos construidos durante la era maya, y el más alto de ellos alcanzaba los 70 metros. Las ruinas que podemos admirar hoy reflejan pobremente todo el esplendor de la antigua ciudad. Una reconstrucción de la Plaza Mayor de Tikal nos permite descubrir una ciudad donde dominaba el color rojo. La vida urbana era considerada un reflejo del mundo cósmico, donde el equilibrio y la armonía estaban garantizados por un rey con el estatus de divinidad. La arquitectura tenía por objetivo impresionar e inspirar miedo. El rey era sagrado, y su historia se inscribía en la mitología. El día de su ascensión al trono era el sol de la mañana, emergiendo de la tierra y elevándose en el aire. A su muerte, se convertía en el sol poniente adoptando la forma de un jaguar, hundiéndose en el interior de la tierra. Esas leyendas están ligadas a los ciclos del tiempo. Los mayas eran grandes observadores del cielo y los movimientos celestiales. En Chichén Itzá, una ciudad del Yucatán, hay un monumento particularmente interesante, un observatorio astronómico con una vista del cielo de 360 grados. Esto se usaba para trazar una línea con los ángulos interiores y exteriores de la ventana. Alineándolos así, el sol entraba de este a oeste en el momento del equinoccio, lo que ocurre exactamente hoy. Si nos movemos 27 grados, estamos enfocados directamente al lugar por donde Venus sale en el punto más septentrional del horizonte. Los sacerdotes mayas rastreaban el cielo incansablemente, intentando descifrar en las estrellas el destino del hombre y predecir las fechas de batallas y coronaciones. El universo está sujeto a eventos cíclicos, condicionados por fuerzas bondadosas o malvadas, en fechas favorables o desfavorables. Pero este amplio conocimiento de los ciclos también tiene una aplicación práctica para los agricultores. Los astrónomos pueden decirles cuándo plantar, cuándo cosechar y qué trabajos deben hacerse. Todo en su sociedad depende de los ciclos. El maíz ha sido el alimento básico en estas regiones de Centroamérica durante varios miles de años. Empezó a cultivarse aquí hace unos 5000 años.
El pueblo maya se definía a sí mismo como hijo del maíz. Sus leyendas cuentan que los dioses crearon el primer hombre de pasta de maíz. Los mayas dominaban varias técnicas de cultivo que daban mejor rendimiento que las de hoy, pero también tenían limitaciones. En el siglo VIII, las ciudades mayas estaban en plena expansión. La creciente población excedía de sus capacidades de producción y hubo periodos de hambruna. Al mismo tiempo, las ciudades mayas tenían que enfrentarse a otro problema, este ligado a su organización. Su mundo estaba unificado a nivel cultural, pero no político. Unas 70 ciudades, cada una con su propio rey, rivalizaban constantemente. Tikal y Calakmul libraban feroces batallas por la supremacía. En sus primeras investigaciones, los científicos creyeron, un poco inocentemente, que se trataba de un pueblo pacífico. Hoy saben que no era así. Al contrario, los mayas estaban frecuentemente en guerra. A partir del siglo IX no volvieron a esculpirse nuevas estelas y no se construyeron más monumentos. Muchos lugares muestran signos de conflictos y destrucción. Su mundo cayó y desapareció en pocos años. Los aztecas, nómadas del norte, llegaron después y se asentaron en la cuenca de México en el siglo XIII. Impresionados por las monumentales pirámides de Teotihuacán, abandonadas durante siglos, pensaron que la ciudad había sido obra de los dioses. Incluso hoy, no sabemos qué pueblo construyó esta ciudad. Los toltecas, que dominaron esta zona hasta el siglo XII, eran despreciados y tenidos por salvajes, pero los aztecas los admiraban y se instalaron en el territorio que un día ocuparon. Los aztecas buscaban una identidad atrapados entre el deseo de asentarse y fundar una brillante civilización que reflejara la anterior a ellos, además de sus costumbres nómadas y de valerosos guerreros. La Ciudad de México fue construida sobre las ruinas de Tenochtitlán, la capital azteca, después de que fuera destruida por los españoles. No es fácil encontrar trazas de la presencia de los aztecas en una jungla urbana de 20 millones de habitantes. Estamos ahora aquí observando, bajo del sagrario, lo que es el Templo del Sol. Este es el muro norte del Templo del Sol. Es un templo que está dedicado a Tonatiuh, el dios solar. Se han hallado restos aztecas. Los españoles construyeron la nueva catedral de la ciudad sobre los restos del centro sagrado de la antigua capital azteca, que constaba de 12 templos. Los arqueólogos han conseguido reconstruir la historia del más importante, el Gran Templo. Donde hoy está la Ciudad de México, a una altitud de 2.200 metros, hace 500 años había un lago, el Texcoco. Construyendo islas artificiales, los aztecas crearon una ciudad lacustre en una zona de marismas, una Venecia en las Américas, la increíble Tenochtitlán. Cuando llegaron los europeos, esta ciudad albergaba 300.000 habitantes, algo extraordinario para ellos. Tenochtitlán era una de las mayores metrópolis del mundo en aquella época. En el centro de la ciudad estaba el recinto sagrado, con el gran templo, cuyos restos se han hallado. Los aztecas que se instalaron en esta región pantanosa tenían muy poca tierra cultivable, pero consiguieron sacarle el máximo rendimiento al ambiente para alimentar a los miles de habitantes que vivían en la capital. En los suburbios de México hay unas inusuales zonas agrícolas, conocidas como chinampas. Estas parcelas son tan extraordinarias que forman parte de las listas de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Su conservación nos permite viajar atrás en el tiempo y descubrir los secretos de los aztecas. Una chinampa es una zona cultivable compuesta por canales e islas artificiales. Los campesinos mexicanos de hoy conservan su preciosa herencia azteca y continúan cultivando a la manera ancestral y creando estas parcelas lodosas. Estos huertos flotantes, construidos alrededor de la ciudad, pueden alimentar a una población de varios miles de personas. Esta técnica es muy productiva. La riqueza del suelo, la abundancia de agua y de lodo y la luz del sol
garantizan 4 recolecciones anuales de diferentes cosechas. El cultivo de la chinampas duplica el rendimiento y la producción del suelo. El maíz, como principal producto agrícola de los aztecas, era considerado divino. Su dios era Centeotl y su diosa era Chilonen. Se les ofrecían sacrificios de mujeres jóvenes. Para garantizar la calidad de las cosechas, eran decapitadas. Cuando los conquistadores entraron por primera vez en la gran plaza de Tenochtitlán, se horrorizaron al ver la escalinata del gran templo cubierta de sangre. Al conquistar la ciudad destruyeron el templo, pero las excavaciones arqueológicas han revelado un edificio interior aún más antiguo. Sobre una plataforma hay una piedra negra, el altar de los sacrificios. El más común era la extracción del corazón. Tendían a la víctima en la piedra del sacrificio y la sujetaban 4 hombres. El sacerdote le abría el pecho con un cuchillo, le arrancaba el corazón aún palpitante y le ofrecía un sol sediento de sangre. El cuerpo de la víctima se lanzaba por las escaleras de la pirámide y era devuelto a la tierra. El corazón se colocaba en esta estatua, Chacmol. El propósito de esos ríos de sangre se explica en las inscripciones de la Piedra del Sol. Esta escultura de 3,60 metros y 20 toneladas de peso es un calendario. Señala la desaparición de 4 soles debido a cataclismos. El nuestro, el quinto, también está en peligro. Para que el sol continuara su curso, había que alimentarlo cada día con agua preciosa. En otras palabras, con sangre humana. En 1487, el emperador Ahuitzotl celebró la renovación del Gran Templo. La ceremonia fue impresionante. Sobre el ara del sacrificio, los sacerdotes abrieron el pecho a una interminable procesión de cautivos. La inauguración se llevó la vida a 10.000 personas, tal vez más. El imperio estaba en el apogeo de su poder. Desde 1440 los aztecas habían llevado a cabo una gran campaña de expansión y conquistaron por la fuerza las tribus que vivían en la meseta mexicana. En 1520 gobernaban un imperio que cubría 200.000 kilómetros cuadrados. Poco antes de la invasión de los españoles incluía 38 provincias y todas estaban obligadas a pagar un alto tributo. Los aztecas impusieron su dominio por medio del terror. El pueblo no tenía derechos. Trabajaba para sus nuevos amos y se veía reducido a la esclavitud o convertido en víctima de sacrificios. Tenochtitlán era el escaparate de los aztecas y su poder pedía un alto precio. Durante el mismo periodo, los incas estaban al frente de un imperio 5 veces mayor. Se extendía unos 4.000 kilómetros, desde Ecuador al Chile actual, y cubría una superficie de 950.000 kilómetros cuadrados. El pueblo inca había concebido un sistema organizativo que le permitía gobernar su vasto territorio, constituido por la unión de diferentes tribus. La leyenda dice que hubo 13 incas, pero el 18º fue mítico. Es posible que hubiera otros jefes. El pueblo inca no se distinguía entonces de otras tribus de Perú. Su historia empezó con el 9º Inca. El poder de los incas creció y sobrepasó el de su pequeño estado. Hombre de grandes habilidades militares, Pachacuti inició la vertiginosa expansión del imperio inca. En el norte conquistó el reino de Chino, en el sur llegó hasta el valle de Nazca, y abriendo una nueva era de conquistas, unió en un solo estado a unas 500 tribus de los Andes. Las familias vivían en comunidad. No tenían tierras propias, pero trabajaban las tierras pertenecientes comunes. Cada región debía producir para el imperio, dependiendo de sus características. Para asegurar los intercambios económicos entre los diferentes estados, la autoridad central necesitaba una red de carreteras que los comunicara. Para cruzar los ríos, los incas aprendieron a construir puentes colgantes e inventaron técnicas cada vez más sofisticadas. Es una imagen impresionante, sobre todo si se considera la organización necesaria en los Andes, donde cada proyecto requiere la participación de todos. El trabajo colectivo fue uno de los principios fundamentales del imperio inca. La vasta red de caminos se llamó el Capacnán. Era el elemento clave para la política y la economía del imperio inca, la gigantesca columna vertebral, comparable a la red de calzadas romanas.
Después de la conquista de los españoles, la mayoría de estos caminos dejaron de mantenerse. Los incas no usaban la rueda, ni tenían caballos. Los viajes se hacían a pie. Los españoles no usaban ese medio de transporte y abandonaron los caminos incas. La red de caminos inca favoreció la unificación del inmenso imperio, decididamente uno de los mejores organizados. Corredores de relevo llevaban la información a una increíble velocidad. Desde el palacio del Inca llegaban en 2 días a los lugares más remotos del imperio. Los incas no tenían escritura. Para compensar esa carencia desarrollaron un original sistema usando este objeto, el quipu, hecho de hilos y nudos de varios colores. Cada color y longitud tenía un significado, simbolizaban números, fechas o un tipo de producto. Los quipus permitían manejar con efectividad las finanzas públicas. Además de Cuzco y cierto número de centros regionales administrativos, el imperio tenía algunas ciudades. La mayor parte de la gente vivía en pequeñas aldeas y trabajaban en los campos. La agricultura era el pilar de la economía inca. Los campesinos incas se enfrentaban al terreno irregular de la montaña con pocas áreas llanas y para aumentar las zonas cultivables excavaban terrazas en las faldas. Con un monumental esfuerzo construían muros de piedra, conteniendo así la tierra y dando a las montañas la apariencia de una alta y amplia escalinata. Estas terrazas, ahora más o menos abandonadas, apenas dan una imagen verdadera de la opulencia del pasado. Se calcula que el Perú actual apenas puede igualar lo que producía el imperio inca hace varios siglos. Estas construcciones, conocidas como colcas, eran almacenes administrados por el Estado. Cuando llegaron los españoles estaban repletos de alimentos y objetos de uso cotidiano. Había materiales y herramientas, todo lo que una sociedad necesitaba para vivir y para soportar los malos tiempos. En la cima de la organización estaba el Inca, considerado descendiente directo de Inti, el dios Sol. Tenía todo el poder político y económico, pero su legitimidad era básicamente religiosa. El Inca era un ser sagrado, que ratificaba su origen divino. La ciudad de Machu Picchu, milagrosamente conservada, fue construida por Pachacuti a 70 kilómetros de la capital. Es un majestuoso símbolo del gran poder del Inca. Los incas tenían delirios de grandeza. Creían que estaban al frente de un imperio capaz de durar eternamente. 80 años después del reinado de Pachacuti, los conquistadores descubrieron los Andes. El líder era Francisco Pizarro, un hombre modesto y analfabeto que a los 56 años emprendió la conquista del imperio inca, llevando como único bagaje su valor, su inteligencia y su gran deseo de hacer fortuna. Los años siguientes a la conquista española fue trágica para los incas. Superados por las armas modernas y esclavizados, presenciaron el colapso de su mundo. La conquista del Nuevo Mundo condujo a una de las mayores tragedias de la historia. Fueron asesinados millones de amerindios. A principios del siglo XIX, los Andes se liberaron finalmente de la opresión de los españoles, dando lugar al nacimiento de varios estados independientes, incluyendo Bolivia y Perú, que heredaron una parte importante del antiguo imperio inca. A pesar de la colonización y las campañas de evangelización, las creencias antiguas y las tradiciones no desaparecieron. Al principio las mantenían en secreto, pero más tarde se celebraron públicamente. Estos pueblos de América recuerdan con orgullo su glorioso pasado y siguen su larga historia, que es solo suya.